Regresamos entonces con el economista Fidel Jaramillo. Él es representante en el Perú del Banco Interamericano de Desarrollo. Con él vamos a conversar sobre la clase media en el Perú. Fidel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. Bien, muy interesante el estudio. Cuéntanos un poco sobre ese estudio que han producido sobre la clase media en el Perú. En primer lugar, muy satisfechos de que este estudio haya tenido una buena repercusión en los medios de comunicación y diferentes analistas y haya puesto sobre el tapete de la discusión un tema que a nosotros nos parece primordial, que es la emergencia de esta clase media en el país, nuevas tendencias, nuevos desafíos. Nosotros empezamos con una pregunta. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo definimos a la clase media? Y partimos señalando que hay muchas definiciones de clase media. Es un concepto multidimensional, no solamente temas de ingresos, sino temas de educación, de cultura, de activos que posee este estrato social. Pero al final del día, los diferentes estudios muestran al tema del ingreso como la vara, cómo se mide a la clase media. E incluso ahí hay una serie de subjetividades, donde cortas los diferentes estratos sociales. Y hay una serie de metodologías. Y lo que hace este estudio es, presenta todas, las diferentes metodologías, los diferentes métodos, y encuentra ciertas regularidades, independientemente cómo se mida la clase media. Por ejemplo, la más tradicional es utilizando los segmentos socioeconómicos, ¿no? Si divides A, B, C, D, etcétera, normalmente se les toma los estratos B y C, ¿no? La A es la clase alta y D y E son las clases pobre bajas, y extrema pobre. ¿no? Entonces la del medio es la clase media, entonces ahí tienes unos umbrales de ingresos y así se define la clase media. Hay otros que definen la clase media alrededor de la mediana y hay otros que dicen, bueno, bien pragmático, ¿no? Algo que utilizamos en el estudio, es aquella población que no es ni pobre ni rico. Y a la gente que ha salido de la pobreza se le pregunta, ¿usted se considera o no clase media? Y se utiliza este concepto de autodefinición. ¿Y más o menos de cuántos ingresos estamos hablando de qué nivel de ingreso estamos hablando para definir clase media? Hemos utilizado todas esas metodologías, los reportamos en la nota técnica y bajo cualquier definición estamos hablando de que está alrededor de entre el 30 al 49%, ¿no? Entonces es una proporción muy significativa de la población peruana, pero además, dependiendo de la definición, lo que hemos visto son ciertas tendencias muy claras, independientemente de cómo se define. En primer lugar, es significativo, o sea, entre 39 y 49% es un porcentaje muy significativo. Acá mencionan ustedes entre 10 y 50 dólares, esto viene a ser por día, por persona y en paridad de compra, ¿verdad? Exactamente, sí. Correcto. Tal vez una manera más fácil de entenderlo es transformar esto a soles del año pasado, y entonces hemos visto que hay una definición que estaría en ingresos familiares de alrededor entre 1.880 soles a 9.300, 9.400 soles por familia. Por familia. Por familia por mes, entonces. Sí, por familia por mes. Correcto. Esto sería lo que el umbral de ingresos de una de las metodologías, que es los que no son ni pobres ni ricos y que sí. Claro, como bien decía Vaya, en el estrato de la clase. Claro, como bien decía Vaya, todo se puede finalmente cuantificar en dinero. Entonces uno siempre puede tratar de buscar una media monetaria, ¿no? ¿Cuáles son las razones detrás del incremento? Porque hemos pasado, según la cifra, de 24% en el 2005, de 25% en el 2005, hemos pasado a 48% en el 2011. ¿Cuál ha sido las razones detrás de ese incremento? Sí, números redondos podemos decir que ha subido prácticamente al doble, ¿no? De 26 a 49% de la población. Y utilizando las diferentes metodologías es algo que es consistente. Y creo que es un consenso en el país de que ha habido una gran expansión en estos últimos 7 o 8 años. ¿Qué está detrás de todo este crecimiento? Es básicamente el acelerado crecimiento económico que ha tenido la población, el PIB en el Perú. Hemos visto que ese crecimiento ha sido pro pobre y pro clase media. El crecimiento que han tenido los deciles que están en los sectores entre el 4 y el 7, que son la clase definida como la clase media, ha sido sobre el 10%. Claro, es decir, un crecimiento muchísimo. Eso tiene
tiene que ver más con crecimiento que con transferencias directas, que es algo que le llega más a las poblaciones pobres y pobres extremas. Así es. Las transferencias y los programas sociales en general han sido muy útiles para sacar de la pobreza a una importante población peruana. Pero este fenómeno de la emergencia de la clase media se debe fundamentalmente al crecimiento económico. Hay otros estudios que coinciden. El Banco Mundial hizo un estudio que determina que el 80% del crecimiento de la clase media a nivel global se debe fundamentalmente al crecimiento económico. ¿Y 20% a lo que serían programas de transferencia? A programas, a programas estatales. Sí, eso es un poco la media que se encuentra en la mayoría de estudios. En Perú también hay dos, uno señala 75% crecimiento, el otro 80%, pero es más o menos la media, ¿no? Sí. Te quería preguntar cuál es la tendencia, cuál crees que es la tendencia, qué es lo que crees que va a suceder en los próximos 5 a 10 años. Interesante ver lo que puede suceder en el contexto económico tanto del país, pero también regional y global. Yo creo que en este sentido las noticias son bastante optimistas en cuanto al Perú. El Perú está preparado para afrontar toda esta volatilidad en los mercados financieros internacionales y está creciendo a tasas bastante más aceleradas que el promedio en América Latina. Eso yo creo que es un conjunto de buenas noticias. O sea, ¿tú verías en unos 5 años un crecimiento, si hemos crecido del 25 al 48, de otro tal vez 15, 20%? Eso es difícil de predecir y el estudio no pretende hacer anticipaciones de cómo va a evolucionar la clase media. Lo que sí hace es señalar algunas tendencias. Como decíamos, es una importante expansión. Después hemos identificado un estrato de la población muy interesante, que es aquella población que ha dejado de ser pobre, pero que no se incorpora plenamente a las clases medias. Esto compromete alrededor del 21% de la población. Los catalogan como población emergente, ¿no? Población emergente, hay otros autores que les llaman población en estado de vulnerabilidad, pero es interesante este estrato de la población que ya no es pobre, pero que todavía está con una serie de vulnerabilidades. Y nos parece muy importante porque tú me preguntas qué pasa hacia adelante. Yo creo que el gran interrogante es qué va a pasar con esta población que está sujeta a una serie de vulnerabilidades. Por ejemplo, choques al crecimiento económico, al desempleo, o choques de enfermedades, o de retiro, de vejez, etcétera. Eso pueden hacer que todos los avances retrocedan y esta población que es emergente retroceda nuevamente al área de pobreza, y es algo que se debería evitar. Correcto. Y con tasas de crecimiento por encima del 6%, evidentemente evitaríamos, ¿no? Quería preguntarte, antes de finalizar, porque se nos acaba el tiempo, sobre este estudio de Caraz y Hertz que publicaron en el 2010, que tú también tienes conocimiento, que hablas justamente del crecimiento de la clase media, pero ya a nivel global. Ellos calculan que para el 2022, por primera vez, la clase media va a ser más grande que la clase pobre, por primera vez en la historia de la humanidad. Cuéntanos un poco, esta tendencia está basada en China y eso también nos afectaría a nosotros, evidentemente. Absolutamente. Yo creo que muchas de las tendencias globales se están explicando precisamente por la emergencia de esta clase media que ha cambiado sus patrones de consumo, sus necesidades y también sus demandas sociales y políticas. Como decías, es un fenómeno global. Aquí en el Perú ya la clase media supera a la clase pobre. Esto es relativamente reciente, es inédito en el país, pero es una tendencia que se está consolidando también a nivel global. Desde temas básicos como, por ejemplo, cambio en la dieta alimenticia hacia productos de mayor contenido calórico, proteico, etcétera, que se traducen después de una demanda que está elevando los precios de los productos básicos. Pero déjame decirte que hay un fenómeno político muy interesante que se ve claramente en países como Brasil, Turquía, Chile. Hace 10, 20 años las demandas en países de América Latina, por ejemplo, eran, volver a la democracia o aumentos de salario mínimo. Veamos cuáles son las demandas ahora de esta nueva clase. Son temas relacionados a la seguridad, mejor calidad de la educación, en general calidad de los servicios públicos, seguridad ciudadana. Es decir, está cambiando también cómo esta nueva clase media demanda servicios al Estado, demanda nuevos beneficios y acceso a oportunidades de una clase política que debe estar, y una clase también estatal que debe estar a la altura de esta emergencia de esta nueva clase social. Sí, para señalar
señalar, finalmente hoy día tenemos 28% de la clase media alrededor del mundo, 28% de la clase media, y para el 2030 sería cerca del 50%. Imaginemos los billones de personas que van a demandar cobre, que van a demandar alimentos, que van a demandar comida, que van a demandar ropa, servicios, etcétera, ¿no? Un fenómeno absolutamente inédito a nivel global. Bien. Nosotros en el trabajo identificamos un grupo de desafíos a nivel de políticas públicas, ¿no? Uno, reducir esas vulnerabilidades. Eso implica desarrollar nuevos mercados de seguros, de vida, de desempleo, etcétera, de tal manera que esa vulnerabilidad disminuya. Mejorar los Segundo, servicios, ¿no? acceso a oportunidades económicas, Claro. de tal manera de consolidar esa nueva clase media y hacer que sea sustentable. Muy bien. Fidel, te agradezco muchísimo por tu visita, ha sido muy aleccionadora. No, muchísimas gracias a ti, muy interesante.